Antes que nada me presento, soy Javi, estudiante del grado de Ingeniería Robótica de la UA y bueno, y miembro del IE-Cubo de la sección Alicante. Y bueno, antes que nada me gustaría agradecer al IE-Cubo y a la universidad por dejarnos hacer esta charla y dejarnos esta clase pues, para hacerla. Bueno, en esta charla voy a hablar de todos estos puntos que realmente es lo que me parece importante y lo que todos debemos saber a la hora de empezar en la impresión 3D o conceptos que igualmente puedes tener una impresora 3D y los necesitas porque a la hora de imprimir y todo eso puedes llegar a tener algunos problemas que, bueno, si tienes esos conceptos, pues puedes solventarlos, ¿no? Vale, al principio vamos a hablar de la impresión 3D, los tipos de impresoras 3D que hay actualmente y la que me voy a centrar en esta charla, que es la FDM, que es bueno, también conocida como FFF, que es las impresoras 3D de filamento que son las más baratas y las más conocidas. Luego, pues, haré hincapié en el funcionamiento interno, porque debemos conocer bastante sobre el funcionamiento interno de la máquina. Bueno, también hablaré de materiales de impresión, problemas típicos, diseño 3D y, bueno, y impresoras en el mercado, por si alguno de vosotros estáis interesados en meteros y no ir a ciegas, ¿vale? Bueno, bien, aquí tenemos los tres tipos de impresión 3D actuales más famosos. Y bueno, el primero es el FDM, que es como pues, las típicas impresoras de filamento, como esta aquí, que es la que se va a centrar mi ponencia. ¿Por qué? Porque me parece, bueno, realmente esta técnica de impresión 3D es la que es todoterreno. Puedes imprimir un montón de tipos de plásticos, es muy barata y aunque tiene algunos problemas, porque tienes que conocer bastante sobre el funcionamiento interno, te puede llegar a, o sea, para hacer diseño de estructuras, para maquetado y todo eso es muy interesante. Además, si os interesa el tema de hacer figuritas y todo eso, también puedes llegar a tener una precisión bastante interesante. Y bueno, luego nos siguen las dos técnicas estas, la SLS y a ver, puntero láser, vale. La SLS y la SLM, que como veis aquí es una técnica de impresión 3D que es bastante cara y, bueno, no muy poco conocida. Esta técnica de impresión 3D se basa en un polvo, ¿no? Que, bueno, tenemos la SLM, que es polvo de metal, o la SLS, que es un polvo en el que suele ser nylon y poliamida, si no me equivoco. Y es un polvo en el que está en la parte inferior de la máquina y hay un láser que incide desde arriba. Y esta técnica es de las que más exactitud nos proporcionan, pero es una técnica muy cara. O sea, cuando fuimos, un grupo de amigos míos de la carrera, fuimos a Valladolid y tuvimos la oportunidad de ver una máquina de estas que cuesta unos 2 millones de euros, una cosa así. Y bueno, y se utiliza básicamente pues, para la industria aeroespacial y para maquetado pues, de motores y pues que sí, es caro, pero no es tan caro como hacer el primer diseño de un motor o algo metálico. Y bueno, y aquí tenemos también, que es una que se está popularizando mucho actualmente, son las impresoras de resina, que hay tres técnicas, que es la SLA, DPL y la LEC LCD. La LEC LCD actualmente está teniendo mucha importancia y la SLA se está perdiendo un poco. Y bueno, más o menos, pues para que sepáis, porque normalmente se suele hablar de las impresoras 3D líquidas, ¿no? De resina, como global. Pero es muy importante saber la diferencia entre estas tres técnicas. Porque, por ejemplo, la SLA, como veis aquí, funciona con un láser que está en la parte de abajo, no, perdón, en la parte de arriba, y unos cristales que redireccionan ese láser para incidir en el fluido. ¿Qué pasa? Esta es la técnica que tiene mayor precisión, pero es muy lenta, ya que va láser por láser y al final terminan siendo bastantes horas de impresión. Luego tenemos esta de aquí, la DPL, que es el mismo concepto, pero nos encontramos un mar de cristales, de lentes, las cuales redireccionan los láseres, ¿no? ¿Qué pasa? Que si hacemos impresiones con una base muy grande, nos vamos a encontrar que vamos a perder calidad, ¿vale? Y precisión. Y
Y por este mismo problema empezaron a salir las LED LCD, que ya no tenemos un simple láser, ¿vale? Tenemos un montón de láseres, un vector de láseres que ya pues nos quitan este problema de aquí, que son un poco más caras, pero merecen la pena. Y bueno, y como os he dicho antes, en esta charla me voy a centrar en las impresiones de FFM o FDM, que son las de filamento. Por los motivos que he dicho antes, porque son mucho más versátiles, más baratas, además tú imprimes y ya has impreso, no tienes que estar con postprocesado porque los materiales son tóxicos. Por ejemplo, las técnicas que he hablado antes, esta de aquí, tiene un gran problema y es que el polvo que se utiliza y que se funde, claro, es de tamaño de micras. Entonces, si nosotros respiramos ese polvo, pues puede llegar a matarte, o sea, es bastante cancerígeno. Y esta técnica, las resinas que se utilizan son tóxicas y se necesita un postprocesado de limpieza de las piezas, de curado, y es bastante más tedioso. Y este tipo de técnica de impresión 3D es más rápida, es más fiable, es más barata y tienes una amplia gama de materiales para imprimir. ¿Vale? Y bueno, ya dentro de esta subrama, ¿no?, de la impresión 3D, que son las técnicas FFF y FDM, nos podemos encontrar con dos tipos de impresoras 3D, ¿vale? Tenemos las tipo delta, que son estas de aquí, y tipo cartesiano. Vale, normalmente nos solemos encontrar que todo el mundo tiene impresores tipo cartesiano. ¿Por qué? Porque son bastante más baratas y mucho más fáciles de arreglar. O sea, realmente las impresiones tipo Delta son muy bonitas y realmente se ocupan poco y puedes tener impresiones bastante altas. Pero a la hora de la verdad está muy popularizada este tipo de impresora, ya que pues, es más fácil de calibrar y si ya este tipo de impresoras te dan problemas, esta, pues, si empiezas a tener problemas, pues puedes volverte loco. Y bueno, como aquí pongo, las tipo delta tienen mayor velocidad e impresión en voladizo. En voladizo es cuando tú imprimes en un determinado ángulo, ¿vale? Claro, tú tienes que estar imprimiendo sobre algo, porque si no se va a caer. Entonces, claro, estas máquinas tienen, porque al imprimir de forma polar tienen una forma de llegar más a zonas voladizas e imprimir mejor, sin tener que usar soportes. Que bueno, soportes lo veremos luego, pero los soportes se utilizan cuando quieres imprimir, imaginaos una P, la parte de D de la P, claro, estás imprimiendo sobre nada. Entonces tú tienes que crear como unos soportes pues para poder imprimir esa P, que se llaman soportes y se suelen usar, pues se suelen hacer menos densos para ahorrar menos material. Vale. Bueno, bien, ya que nos hemos metido ya dentro de las impresiones FFF y dentro de las impresiones FFF, las cartesianas, que son realmente las que más últimamente se han popularizado mucho y de lo que hablaré ahora es que el mercado, la gente está empezando a comprar y claro, y si la gente está empezando a comprar, están habiendo más empresas que están creando impresoras 3D, se está haciendo el precio más competitivo y se están mejorando bastante. Bueno, aquí podemos ver la primera impresora 3D, ¿no?, que es una de las primeras que se llevó al mercado por Prusa, que es un maker de los... Porque antes las impresoras 3D no las podías comprar, tú las hacías manualmente, que eran los que se llaman los makers. Hacían las impresoras y había un gran foro donde la gente preguntaba y tal, y Prusa, que si no recuerdo, es de un país sudamericano, no recuerdo dónde es, pero tuvo la idea de venderlas y es una de los tipos de impresoras mejores y también influye mucho la comunidad que viene detrás de las Prusa. Porque claro, la comunidad de las Prusa son makers, son creadores y controlan bastante más que un usuario típico, usual. Y bueno, pues como podemos ver, esta impresora fue la primera que se llevó al mercado, que es la Prusa Mendel, que bueno, que uno de nuestros compañeros del IECubo tiene esta impresora y nos puede decir que es bastante, sí, es muy problemática. Y bueno, y pues ahora mismo, actualmente, nos podemos encontrar dos tipos de impresoras 3D, ¿vale? Impresoras 3D como la CR10S, bueno, realmente la S o la Mini,
que cuesta unos 250 euros, que es la que tenemos en la sede, o impresoras como las Ultimaker, que cuestan 5.000 euros, ¿vale? Es una diferencia de precio abismal. ¿Y por qué esta diferencia de precio? Pues porque tú con esta impresora vas a poder imprimir más o menos igual que esta. Obviamente esta va a tener mejores materiales y una precisión mucho mejor. Pero lo que lo diferencia realmente es que tú puedes elegir entre tener una impresora que es una caja negra, que tú no vas a tener que molestarte por, uy, el motor ahora me hace no sé qué, esto no me hace no sé cuántos, tengo que cambiarlo. Y ese es el problema de las impresoras baratas, ¿no? Que tienes que saber mucho sobre su funcionamiento, mucho sobre los materiales que vas a imprimir, sobre las partes, porque es que si no, al final la puedes liar muy gorda. Entonces, claro, si tú tienes una empresa y no quieres rayarte la cabeza, pues te compras una impresora de 5.000 euros y la tienes ahí a imprimir. Y bueno, por eso, y yo realmente en esta charla me voy a centrar en estas impresoras que son más económicas, ¿no? Para todos nosotros. Porque me parece que ahora mismo la impresión 3D es muy asequible para quien quiera, como hobby o como aprender más de forma profesional. Y la verdad es que estas opciones pues, son bastante interesantes. Además que, no lo he mencionado antes, pero el material que se utiliza para estas impresoras es muy, muy barato. Un kilo te cuesta 20 euros y es bastante asequible, la verdad. Bueno, aquí voy a hablar por qué el funcionamiento interno, saber sobre el funcionamiento interno es muy importante. Bueno, como os he dicho antes, si no sabes qué le pasa a tu impresora, puedes empezar a tener obstrucciones, problemas gordos. Como aquí podemos tener pues que a lo mejor tuvo un problema a mitad de impresión y se puso a imprimir como una loca, ¿no? Entonces, claro, tienes que conocer tu impresora como la palma de tu mano. Si no la conoces bien, cuando veas que tiene un fallo, la vas a intentar toquetear y vas a joder otra cosa, ¿vale? Entonces, claro, tienes que saber bastante bien cómo funciona, porque si no, bueno, tienes este problemilla, ¿no? Y os lo digo bajo mi experiencia, que yo soy un poco, me gusta mucho este tema y me gusta mucho mejorar las impresoras, cambiarlas. Entonces, claro, si además quieres cambiar tu impresora porque una parte te falla y no lo montas bien o no sabes muy bien si ese tipo es el correcto para ese material, pues puedes llegar hasta romper la máquina. Bueno, entonces ahora os voy a hablar del funcionamiento interno, de las partes de funcionamiento interno y os voy a introducir una serie de vocabulario, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un vocabulario en el que vamos a hablar antes y así os lo adelanto y así más o menos conocéis, ¿no? Bien, retracciones y stringing. Aquí tenemos el stringing y el cracking y el warping, que son dos problemas muy usuales, bueno, también el pie de elefante. Son tres problemas muy usuales que nos encontramos a la hora de imprimir. El stringing es cuando, por ejemplo, estás imprimiendo, imaginaos, una U, ¿vale? La letra U. Cuando tú imprimes por un lado, porque tú imprimes por capas, ¿no? Bueno, más o menos sabéis, porque tú imprimes una capa, luego otra capa, la otra capa, y la máquina va haciendo como una especie de torre. Entonces, claro, si tú haces una U, el cabezal de la impresora va a estar yendo desde un punto de la U hasta el otro punto de la U. ¿Y qué pasa? Si no retraes, si no coges el filamento y tiras hacia él, ¿qué pasa? Te van a dejar hilos, ¿no? Porque el plástico vamos, que el plástico pues es viscoso y pues va a dejar como una especie de hilos. Y eso es un gran problema que nos encontramos y por eso las retracciones son muy importantes. Retraer es cuando tú estás imprimiendo y cuando va a pasar de una parte de la U a la otra parte de la U, coge el filamento y la tira para arriba, para que ese filamento, ese material que sobra, que lo va a dejar entre un lado y otro, lo absorba y no se quede entre medias. ¿Vale? Luego, es que este concepto es importante porque ahora vamos a hablar del funcionamiento interno y las retracciones a la hora de imprimir son muy interesantes, ya que según las retracciones que tengas, porque claro, imaginaos que tenéis una impresora, porque las retracciones son dependiendo de la impresora que tengas y el funcionamiento interno, vas a tener un rango de retracciones. Cuanto mayor sea ese rango de retracciones, la precisión de la impresión va a ser menor. Entonces, este concepto es bastante importante. Soportes, ya os lo he adelantado antes, que es cuando imprimes en voladizo y necesitas poner algo sobre ese voladizo para poder imprimir. Normalmente las impresoras pueden imprimir hasta 45 grados, 50, una cosa así, 60, luego ya empiezan a tener un poco de problemillas. Y bueno, el warping
y el pie de elefante. El warping es cuando, cuando estás imprimiendo y a mitad se te rompe. Y es porque cuando imprimes un tipo, bueno, cuando imprimes unos tipos de materiales como es el ABS, si hay ráfagas de viento o la temperatura de repente cambia del ambiente, pues eso, si el material se está solidificando, pues se puede romper y pasan estos problemas. Y bueno, pie de elefante tampoco es muy importante para conocerlo. Y bueno, y esto es el STL y el G-Code son las extensiones que se emplean en impresión 3D. STL es la extensión de los diseños 3D, del modelado 3D. Tú cuando modelas 3D, pues hay muchos tipos de extensiones, pero el que se emplea para la impresión 3D el STL, que STL creo que viene de estereografiado, una cosa así. Entonces, claro, tú cuando tú tienes tu STL, se lo pasas a un programa que se llama Slicer, que lo que hace es, pues, cortar por capas, ¿no? Corta por capas el modelo 3D y le da a la impresora 3D los comandos de temperatura, movimiento y todo. Entonces, claro, al principio tenemos el STL y el G-Code, que realmente son los comandos que son de la máquina, que es, por ejemplo, levanta el eje X, mueve el eje Y, mueve el eje Z, cosas así. Vale. Bien, funcionamiento interno, la fusión del material. Esto de aquí es un JOTEM, ¿vale? Una impresora 3D, el funcionamiento, o sea, la base es el JOTEM, el extrusor, que es lo que empuja el material al JOTEM, porque aquí es donde se calienta y se funde. Y luego ya los motores que mueven la cama, que la cama es esto de aquí. La cama es esto de aquí. Los motores que mueven la cama y que mueven la boquilla hacia arriba o hacia abajo. Bien. El JOTEM. El JOTEM tiene varias partes y es importante saberlo porque muchos fallos de impresión se deben a que a lo mejor esta boquilla está un poco rota o tienes problemas de refrigeración, ¿no? Entonces, bueno, el JOTEM tiene estas partes. Está el nozzle, que es la boquilla, que puede ser de varios materiales, que luego os diré, que aquí es donde se funde el material y por donde sale. Tenemos el barrel, que es el encargado de hacer el puente de temperatura, que esta parte esté caliente y esta parte esté fría. Porque luego os comentaré este punto, pero esto es muy importante, que haya un puente de calor bastante controlado. Luego tenemos el JOTEM o el heat block, que como veis es este metal de aquí, que lo que hace es pues, tener conectado el nozzle con el barrel y la resistencia de calor, o sea, resistencia de potencia, perdón, que es lo que calienta realmente el bloque, y el termistor. Entonces, todo eso está junto. La resistencia de potencia calienta el JOTEM, esta parte de aquí, y calienta la boquilla y así es como se imprime. Luego tenemos el disipador, que es lo que hace que se enfríe mejor el barrel. Y bueno, esta es la parte más o menos, el corazón del JOTEM. Bien, como os he avanzado antes, boquillas tenemos de diferentes tipos. Bien, bueno, quiero hacer un inciso aquí, ya que como había gente que tiene algo de control sobre impresión 3D y hay gente que no tiene nada de control, he querido hacer una presentación que más o menos coja ambos lados de conocimiento, ambas ramas, ¿no? Así que a lo mejor si no tenéis mucha idea de impresión 3D, esto os parece un poco liada mental. Pero bueno, tampoco os he preguntado, me ha fallado porque me hubiera gustado preguntaros más o menos cómo conocéis todos y los de online, técnicas de impresión 3D y todo eso para dirigir la presentación, pero bueno, hablaré de todo esto y al final, pues si tenéis alguna duda y queréis que repase algo, sin problema. Bien, pues los nozzles pueden ser de varios materiales y de varios diámetros. El diámetro es para, por ejemplo, si tú quieres imprimir una figura muy grande, claro, si el diámetro de este nozzle es más grande, tendrás que hacer menos capas y tardarás menos tiempo. Y si es más pequeño, tardarás más tiempo, pero tendrás mejor precisión. Las boquillas que normalmente se utilizan es de 0,4 milímetros. Creo que están de 0,2, 0,3, 0,2. 0,2, luego 0,8, 1,2, pero las que se suelen utilizar siempre es 0,4, porque son muy versátiles.
Y bueno, y aquí entramos en el tema de los materiales. Bien, al final, cada material no es ni peor ni mejor, solo que tiene sus propiedades. Y lo que quiero decir aquí es que normalmente os compráis una impresora 3D y el nozzle que tiene es una basura, ¿vale? Normalmente los nozzles de las impresoras 3D son un poco muy baratillos y, por ejemplo, este agujero que tienen aquí no es completamente liso y tiene algunos agujerillos por los lados y eso hace que la impresión 3D no sea del todo óptima y tenga algunos fallitos, ¿vale? Pero bueno, de materiales pues podemos encontrar brass, que es latón, acero endurecido, acero inoxidable y rubí y tungsteno. Bien, el latón es para imprimir materiales que no son abrasivos. Materiales que son básicamente plástico, por ejemplo, el PLA, luego hablaremos de materiales, pero el PLA, el ABS, el PLA, ABS, los diferentes tipos de PLA, el PTG, todos esos materiales con latón se pueden imprimir perfectamente. ¿De acuerdo? Y realmente estas boquillas son las que más se utilizan porque son muy baratas. Y el latón tiene una conductividad técnica bastante elevada. También se utiliza el cobre plateado, pero son un poco más caras, cuestan como 7 euros cada boquilla. Entonces, claro, si tú vas a imprimir impresiones con un material que no es abrasivo, por ejemplo, materiales abrasivos son materiales que tienen aditivado, por ejemplo, materiales que tienen como aspecto de madera, que eso es bastante abrasivo. También hay materiales que tienen aditivos metálicos, como partículas de metal para que sea más dura la impresión. También fibras de carbono, ese tipo de impresiones 3D, ese tipo de materiales, para hacerlos vas a necesitar nozzles, boquillas más duras, como puede ser boquillas de inoxidable, endurecido o rubí tungsteno. La diferencia entre el rubí tungsteno y endurecido e inoxidable es que el rubí tungsteno tienen una dureza muy, muy elevada y una vida prácticamente ilimitada, ¿vale? Prácticamente ilimitada, pero claro, cada boquilla te cuesta 60 euros y es un ojo de la cara. Y ya tenemos estas dos que imprimen muy bien, pero a lo mejor si imprimes 12 kilos, 20 kilos, ya empiezas a tener un poco de fallitos, ya se empieza a comer un poco el metal. Pero bueno, y la única diferencia entre estas dos es que el inoxidable se utiliza más para alimentos. O sea, tiene certificado para imprimir alimentos y es bastante interesante. Y el endurecido, pues es que es más duro que el inoxidable. Bien, bueno, hemos hablado del nozzle y ahora vamos a hablar del barrel, que es la parte olvidada del funcionamiento interno, que es muy, muy importante, pero la gente no lo sabe. El barrel es el que se encarga del puente de temperatura. ¿Por qué el puente de temperatura es muy importante en la impresión 3D? Porque si tú no tienes un puente de temperatura, claro, tú lo que quieres es que el filamento se empiece a fundir únicamente en el nozzle. Porque si consigues que el filamento se empiece a fundir únicamente en el nozzle, el filamento es muy viscoso. Entonces, vas a tener un control de la impresión muy, muy bueno. Si solo se imprime en el nozzle, vas a tener un control de la impresión y de la extrusión buenísimo. Pero ¿qué pasa? Que normalmente no es así. Y normalmente el filamento se empieza a fundir un poco más arriba y tienes que tirar más de filamento viscoso y es un poco engorroso. Entonces, aquí podemos ver tres tipos de hotends que son muy famosos porque realmente son famosos por su barrel, porque tienen barrels muy buenos y que hacen esta labor la hacen muy, muy bien. Tenemos, por ejemplo, tenemos el Mosquito, el Copperhead y ¿cómo era? El Nova Hotent. Bueno, también tenemos de nuestros amigos de Triangle Lab, que son los chinos, los fabricantes chinos, tenemos el Dragon, ¿vale? Que la verdad es que estos lo que hacen es, bueno, como hacen los chinos, se copian de todo y lo hacen baratísimo. Y realmente el Dragon, pues se copiaron del Barrel y lo hicieron bastante más barato. Y bueno, como veis, estos hotens pues pueden llegar, es simplemente esto y esto, te puede costar 100 pavos, una cosa así, 100 euros. Pero mirad, o sea, hacen el puente de temperatura muy, muy bien. Como podéis ver aquí, esto está pues a una temperatura muy alta y esto está muy frío. ¿Qué pasa? Que si conseguimos que ese puente de temperatura sea muy bueno, pues podemos llegar a imprimir hasta velocidades de 400 milímetros por segundo y llegar a temperaturas de 500 grados, 450 grados fácilmente. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando imprimes en 3D llegas
con suerte, a una velocidad de impresión de 60 milímetros por segundo. Y fijaos, 60, yo imprimo en 50 para asegurarme de tener una impresión buena. Así que imaginaos, es un 200% más de velocidad y además bastante mejor calidad a la hora de imprimir. O sea que esta mejora o este tipo de nozzle, si ya quieres imprimir cosas más técnicas, es bastante interesante, la verdad. Y bueno, aquí vamos a hablar de, claro, porque tú cuando compras tu impresora, tanto el nozzle como el barrel son poco malillos. Entonces hay mejoras que son bastante más baratas y más interesantes que esto, porque esto es una locura, es buenísimo. Entonces, pues tenemos estos hottens de aquí, el E3D V6 y el E3D Lite 6, que son estos dos. Esto pues es un cambio de hotend y hacen bastante bien el puente de temperatura, te cuesta más o menos, no sé si 50 euros, una cosa así que es bastante interesante y consigues imprimir bastante bien con ello. Bueno, y aquí os he puesto más hotends y más hotends que son muy famosillos, como puede ser el MicroSwiss, que, se me ha olvidado traerlo de la sede, pero es el que lleva incorporado la CR10, que es la que tenemos en la sede, el MicroSwiss, All Metal, que lo compramos hace poco. También tenemos el Volcano V6, que es este hotend de aquí, que se incorpora en el de V6, y el Super Volcano, que es este de aquí, que es lo mismo, pero es mucho más grande y se utiliza para, si tú quieres hacer impresiones, imaginaos, de 20 horas o de 40 horas, si conseguís este barrel, lo que hacéis es podéis imprimir mucho más rápido, pero con peor calidad. Entonces, ya dependiendo de lo que os interese. Pero es que, claro, si vais a hacer impresiones muy grandes, claro, tú no vas a querer una precisión muy pequeña, porque la impresión va a ser muy grande y te va a dar bastante igual. Además, que vas a hacer postprocesado, vas a limar las superficies y te va a quedar una impresión muy buena. Entonces, bueno, estos son hotends y aquí una página donde hacen comparaciones y está bastante interesante. Bien, aquí, bueno, sí, aquí ya os hablo de las mejoras de los barrels, ¿no? Yo tengo este de aquí, que es el barrel bimetal, que también es de nuestros amigos de Triangle Labs, los chinos estos, que copian las cosas muy bien. Y bueno, también tenemos el all metal, el titanium y el bimetal. El bimetal es este de aquí. El all metal, el problema es que es muy bueno, pero para PLA, que es un material que funde a 190 grados, tienes problemas de obstrucción del hotend. Entonces, bueno, actualmente el mejor, aunque cuesta 14 euros, el mejor es este sin duda. Fijaos, esta pieza de aquí cuesta 14 euros. Bueno, y una vez que ya he hablado de dónde se funde el material, que realmente es como el corazón de la impresora 3D, ¿no? Y ya tenéis un poco idea de esta parte, os voy a hablar de la parte de la extrusión. El motor paso a paso, el motor que hace que se tire y se extraiga el filamento. Bueno, tenemos dos tipos de extrusión. Tenemos tanto la extrusión directa como la tipo Bowden. Ni un tipo de extrusión es mejor que otra, realmente. Unos tienen pros y otros tienen contras. Bueno, al fin y al cabo, yo personalmente, si os vais a meter dentro de la impresión 3D, o prefiero que, bueno, la directa, como veis aquí, es que el extrusor está justo al lado del hotend, ¿vale? Que mira, como podéis ver, esta es de tipo directa, que esta es la que tengo yo. Como veis, aquí, esto es toda una caja. Entonces, aquí está tanto el extrusor como el hotend. Y si veis esta de aquí simplemente está el extrusor, esta es una Ender 3. Aquí simplemente está el extrusor y aquí está el motor. Y esta es una tipo Bowden, ¿vale? Vale. Entonces, bien. Yo personalmente, si os vais a comprar una impresora 3D y vais a empezar, os digo que os compréis una tipo Bowden. A ver, si vais a cambiar cosas, si vais a juguetear con ella. Porque desmontar una tipo directo es una pereza y mucha pereza. Yo mi impresora, porque tuve muchos problemas con mi impresora, la desmonté yo creo que más de 40 veces, una cosa así, pero por bote pronto, de que fallo, no sé, problema, hasta que al final supe ya qué problema era, porque ese problema, bueno, ese caso ya de luego hablaremos. Pero bueno, entonces por eso recomiendo el tipo Bowden, además que tiene unas velocidades de impresión bastante más altas y puedes hacer cambios de hotend. No es tan cerrado como los directos. Bueno, pues como aquí os digo, el Bowden son impresiones más rápidas, pero el tipo directo tiene una impresión con mejor calidad. Esto es por encima, ¿vale? Luego ya hablaremos más centrados en cada tipo. Por ejemplo, mira,
aquí, esta es la extrusor tipo directo. El extrusor tipo directo, como veis, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas es que tiene mayor control de la extrusión. ¿Os acordáis de lo que os había hablado antes de la extrusión? De que tienes que extraer el filamento cada vez que pasas del punto de la U a la U. Pues este tipo de extrusión tiene mucho mayor control de las retracciones. Porque tienes un mayor control de la extrusión, porque la extrusión está justo al lado de donde fundes el material. Entonces, al final, tienes mucho mayor control. Y esto te da impresión con mejor calidad. Entonces, claro, una cosa que nos he hablado antes es que las retracciones están muy, por ejemplo, si tú vas a querer imprimir con un filamento flexible es que, pues, por ejemplo, que lo puedas doblar, ¿sabes? No sea rígido. ¿Qué pasa? Esos materiales, al ser flexibles, el stringing, los hilitos que hacen muchísimos hilitos. Entonces, si vas a imprimir este tipo de materiales, te interesa mucho este tipo de extrusor, ya que las retracciones que vas a tener van a ser mucho mejores y te vas a quitar problemillas, ¿vale? Y bueno, desventajas es que tienes mucho mayor peso en la parte del bloque calentador y eso te da problemas de inercia. Porque cuando tú mueves muy rápido de un lado a otro y tienes mucho peso, va a hacer que tiemble la máquina y que no puedas imprimir a velocidades muy altas. Entonces, este tipo de impresión 3D es más para imprimir lento e imprimir bien. ¿Vale? Y bueno, también tiene problemas de disipación de calor, porque como os he dicho antes, está todo en un bloque y el disipador de calor es un poco más complicado. Entonces, el tipo Bowden, como veis aquí, tiene más o menos lo que falla el directo es bueno el Bowden. El Bowden, las ventajas es que tiene mejor inercia, ya que simplemente en el bloque calentador tenemos el Hotten. Al tener simplemente el Hotten, pues pesa poquísimo. Entonces puedes ir a unas velocidades muy, muy altas. Como os he dicho antes, de 450 milímetros por segundo, si tienes Hottens bastante buenos, ¿vale? Si no, vas a hacer impresiones muy malas. Bien, bueno, pues eso, entonces, tenemos menor inercia, mayores velocidades, también mayor fuerza de arrastre, ya que el motor paso a paso puede ser más grande y puede ser mejor. Entonces, claro, la fuerza de arrastre la puedes mejorar. Y bueno, como os he dicho antes, el bloque calentador es bastante más simple. Si quieres desmontar cosas y tal, no tienes que estar desmontando todo y es una pereza, básicamente. Y bueno, desventajas es que la impresión de materiales flexibles es bastante peleado, te cuesta un poquillo, y materiales así un poco complicadetes, y tiene mayores retracciones, ¿no? Como os he dicho antes. Vale, bueno, ya hemos hablado de toda esta turra, ¿vale? Que es el tema de la parte del funcionamiento interno de la máquina. Ahora os voy a hablar más de impresión 3D en general, problemas que nos encontramos y más o menos el ambiente, ¿no? Que nos encontramos cuando cogemos una impresión 3D. Bueno, aquí tenemos los tipos de materiales, ¿no? Tipos de materiales que podemos encontrar para impresión 3D. Hay muchísimos más, ¿vale? Está el ASA, no sé, el marfil, hay muchísimos, pero bueno, os he puesto aquí pues los más típicos. Pues tenemos, por ejemplo, tenemos los PLAs, que como os he dicho antes, los PLAs es el material de impresión 3D más barato y más fácil de imprimir. Es muy, muy fácil de imprimir y además lo bueno que tiene es que el PLA se hace a partir del maíz y es biodegradable. Entonces, claro, la gente pues suele arengar a la gente que imprime en 3D pues para que impriman PLA, pues porque es biodegradable y porque también cuando fundes el material no es tan tóxico como otros tipos de materiales. Y bueno, pues dependiendo de los PLAs y los aditivos que les pongas, que bueno, los aditivos lo haremos luego, pues puedes tener PLA Plus, PLA 850, PLA 750. Luego tenemos el ABS. El ABS es el material con el que se imprimen los Legos. Tiene un punto de fusión bastante más elevado que el PLA y tiene unas resistencias bastante elevadas, más elevadas que el PLA, y es como un material más compacto, ¿vale? Es como, si tú imprimes PLA, pues va a ser para figuritas, para cosas de tu casa, que no estén en la intemperie y nada de eso, y si imprimes ya, pues ABS, PTG y todo este rollo, serán impresiones, pues más duras, ¿no? Más serias, por así decirlo. Entonces, bueno, lo bueno del ABS es que el ABS lo puedes meter en acetona. Bueno, el PLA actualmente también se puede hacer postprocesados, pero el ABS es muy conocido porque lo puedes meter en acetona y la acetona se come el ABS y se quedan
se ve muy bien las impresiones, se ven como brillantes, muy lisas y están bastante curiosas. Bueno, también tenemos el PTG, que es como una mezcla entre el PLA y el ABS, es como está entre medio, es así. Y el flexible, que os he hablado antes, que es para impresiones más flexibles. Fibra de carbono, que son impresiones con aditivos de fibra de carbono, con fibras. De madera y de metal pulverizado. Pero bueno, que estos son como el grande bloque, ¿sabes? Hay un montón de tipos de filamento, la verdad. Y bueno, luego si tenéis dudas sobre cualquier tema, luego lo discutimos perfectamente. Además, si alguien... Luego me gustaría que hubiera un poco de debate, que todos habláramos un poco y en fin, que todos aprendamos de esto, ¿no? Bueno, problemas típicos de la impresión 3D. Y nuestro salvador, la comunidad. Bien, cuando imprimes las primeras impresiones de tu impresora 3D, por ejemplo, tenemos una compañera del IECubo que se acaba de comprar una impresora y ya está empezando a tener problemillas. Y claro, es que es muy típico cuando te compras una impresora 3D baratilla que empiezas a tener problemas. Y lo importante, tener problemas es normal, es que a todo el mundo le pasa y lo importante es saber detectarlos y saber cómo arreglarlos. Saber qué problema tienes, es que a lo mejor es que has montado mal la máquina o es que tienes unas configuraciones del slicer. El slicer, eso es lo que os he dicho antes, es el que le da los comandos a la impresora 3D. Por ejemplo, tienes como una velocidad muy elevada o tienes retracciones muy diferentes o tienes tamaño de capa muy diferente o problemas más físicos. Entonces, bueno, podemos encontrarnos un mar de problemas. Por ejemplo, esto de aquí es separación entre capas, que un compañero mío tuvo este problema y es por la velocidad de impresión. Si imprimes muy rápido, pues puede que el motor paso a paso se coma pasos y tenga separación de capas y, en fin, si tienes impresora baratilla es mejor que imprimas lento. También este problema lo tuvimos en la sede, que es falta de extrusión. La falta de extrusión se puede deber pues, a problemas del extrusor, que está mal calibrado, o problemas del filamento, que tiene humedad, o problemas de Houghton, de obstrucción del nozzle y todo eso. Aquí tenemos un problema usual de obstrucción del nozzle, que a mí esto me ha pasado mucho, la verdad, y es una mierda. Tenemos que el extrusor está muy duro y se come el filamento, en fin, un montón de problemas, pero un montón, es que es una locura. Pero bueno, que al final es eso, si sabes cómo funciona perfectamente tu impresora, a ti esto te lo da igual. Vas a imprimir una cosa, vas a ver que vas a decir, uy, qué raro, esto es por esto mismo. Lo papam, y ya está, y solucionado. Bien. Funcionamiento interno, mejoras. Vale, lo que suele hacer mucho la gente es comprarse una impresora 3D muy baratilla, por ejemplo, la Sender 3, y lo que hacen es tunearla, ¿no? Ponerle mejoras. Y claro, hay un montón de mejoras que hacen que una impresora 3D que a lo mejor de 180 euros, gastándote a lo mejor, yo qué sé, 150, una cosa así, tenga calidades de impresión con una de 500 euros. Entonces, realmente este es trabajo tuyo, pero esto es una zona muy importante en la impresión 3D si quieres meterte. ¿Sí? En la diapositiva anterior sacaste dos errores que pueden pasar. El de arriba a la derecha. ¿El de arriba a la derecha? Sí. Ah, vale, sí. Bueno, este es un problema que se tiene cuando no calibras bien la cama. Cuando empiezas en impresión 3D, muchas veces empiezas a imprimir y no sabes muy bien qué te pasa. Y es que calibrar bien la cama, es cuando haces el home. El home es cuando los motores llegan a los finales de carrera y se queda en la posición 000, ¿vale? Pues tú lo que tienes que hacer es que la posición 0 del eje Z esté a una altura, la altura precisa, ni muy pegada ni muy alejada de la cama, que la cama es sobre donde imprimes. Entonces, claro, tienes que calibrar muy bien la cama porque, por ejemplo, vas a tener estos problemillas. Igual, por ejemplo, mira, aquí podemos ver que no es que realmente esté mal calibrada la cama, me acabo de fijar, es que tiene falta de extrusión en el inicio. Esto puede deberse a dos problemas. Uno, o que la cama esté ondulada o esté doblada y, como veis, aquí imprime y aquí no imprime. O una que tienes falta de extrusión al principio, o no, que está básicamente mal calibrada. Porque si está muy apretada el nozzle con la cama, va a soltar poco filamento y va a dejar lados que van a estar impresos y otros lados que no van a estar impresos. Normalmente lo que se suele hacer para arreglar este problema, tú sueles imprimir siempre en una altura de capa. Altura de capa es cuando tú imprimes, el tamaño de capa
de corte que vas a imprimir tu impresión 3D. Normalmente se imprime en un tamaño de capa de 0,2. Si quieres impresiones, pues así, cosas así, con detalle. Entonces, normalmente la primera capa se suele imprimir a 0,32, que es el máximo que se puede con un nozzle de 0,4. Entonces, claro, si imprimes la primera capa con una altura de capa de 0,32, estos problemillas de la base, porque es que la base es lo más importante, tú necesitas que la base se pegue bien a la cama, porque si no, pues es de donde partes, ¿no? Y si ya empiezas a montar la casa y si no tiene, o sea, el tejado y no tienes la base, pues mal. Entonces, claro, también, bueno, voy a hablar de eso también porque cuando tú imprimes, la base, hay un problema que se llama el warping. El warping es cuando se rompe, warping cracking, o cuando tú estás imprimiendo y de repente la pieza se separa de la cama. Entonces, la gente lo que suele hacer es comprar un bote de 3D lag, que es un material químico que hace que se pegue el PLA o todo el filamento a la cama, o pone directamente laca del pelo, la ponen en la cama de la marca Nelly, ¿vale? Tiene que ser de la marca Nelly. Si no es de la marca Nelly, no funciona. O también puedes poner pegamento de barra, también sirve. Entonces, bueno, el problema... Uy. El problema de... Es un problema muy usual el no tener bien calibrada la cama y te quita bastantes problemillas, la verdad. Bueno, como os estaba diciendo, las mejoras. Entonces, claro, hay un montón de mejoras que puedes hacer a tu impresora 3D, pero un montón. Por ejemplo, en la Ender 3 es muy normal comprar drivers silenciosos para que los motores hagan menos ruido. El fleje, no es la palabra canaria, es como, eh, es como un metal que se pega con una banda, imantada, que claro, que cuando terminas de imprimir puedes quitar la plancha de metal y es mucho más fácil. O se suele poner esto una plancha de cristal encima de la impresora 3D. Porque si siempre imprimes sobre la cama, que es de cristal, la puedes romper y si cambiar la cama te puede costar 60 pavos. Entonces lo mejor es coger esto y mejorarla directamente. También autonivelación, que es bastante interesante porque cuando tú tienes una impresora te pones a nivelar tú manualmente y es un coñazo, básicamente. Entonces está la autonivelación que es muy interesante. Y el Octoprint, que el Octoprint me gusta mucho y bueno, quiero introduciros un poco la idea porque es... A ver, te puede poner... Bueno, Octoprint voy a hablar ahora de ello, así que tampoco he hablado... Sí, más o menos he hablado de todas las mejoras, ¿no? Y bueno, y también, importante, cada impresora tiene puntos fuertes y flojos, ¿vale? Y no sé si os he hablado, el de la comunidad, no os he hablado. Bueno, tiene puntos fuertes y flojos. Entonces, tú cuando te compras una impresora 3D, es muy importante encontrar tu comunidad de la impresora 3D. Normalmente en Telegram hay canales de Telegram donde la gente que tiene una impresora 3D se mete ahí y es muy bueno porque hay como, por ejemplo, yo estoy en un grupo de la Artillery Genius, que es la que tengo yo, y hay 8.000 personas. Entonces, claro, la gente va enviando pues fotos de problemas que tienen y la gente se va contestando. Es como que es como una comunidad que es muy buena en España, porque no lo he encontrado en Estados Unidos ni ninguno inglés. Y pues hay gente ahí que sabe mucho y que te ayuda y que te dice, tal, esta mejora para tu impresora es la mejor, o esta mejora no tanto, esto no sé qué, y es una cosa que tenemos y la verdad es que sin la comunidad la impresión 3D nunca hubiera podido existir, ya que la propia comunidad creó los makers, ya que no solo una persona creó una impresora 3D, entre muchos iban compartiendo conocimiento y pues hicieron las impresoras 3D básicamente. Así que gracias a ellos le debemos todo esto. Bueno, también, otra cosa que tenemos gracias a la comunidad, es que mira, es que la comunidad es increíble. Tenemos el Octoprint. El Octoprint es un software libre, gratis, gratuito, que le podemos implementar a las impresoras 3D con una Raspberry, ¿vale? Tú con una Raspberry la conectas a la impresora 3D por el puerto que tiene y, bueno, la Raspberry la conectas a Internet, obviamente, y crea un servidor local el cual tú desde casa, en cualquier lado, puedes tener la impresora en tu sótano o en cualquier lado y con ordenador puedes controlar pues tanto la temperatura, si puedes tener una cámara para... Mira, esta es una captura de mi Octoprint. Puedes tener una cámara de tu impresora 3D, puedes mandar directamente los G-code a imprimir,
desde el ordenador y no tienes que estar con el pen, ponerlo, quitarlo con la SD. Y tiene un montón de plugins que son como programas incorporados que crea la comunidad también, pues que, te dan muchísimas más funcionalidades, como puede ser, por ejemplo, como puede ser saber mejor el tiempo de impresión que va a durar, porque los slices suelen fallar un poco. También Octolapse, que son como vídeos, son lapses, ¿no? Son como vídeos muy rápidos y... Es que no me sale la palabra. Bueno, es como... Con Octolapse lo que puedes hacer es con la cámara grabar vídeos que son lapses de cómo imprime y quedan increíbles, la verdad. Luego os enseño uno. ¿Qué? ¿GIF? Ah, no, no es un GIF, es un vídeo, luego os enseño, es un vídeo en cámara rápida como imprime. Y la verdad es que es muy, muy vistoso y mola mucho también porque a la hora de tener la cámara y tener este problema, si tú tienes un fallo y la impresora 3D te falla, tú puedes ir y mirar justo en el punto donde te ha fallado y ver, ah, tal, es por esto o es por lo otro. Y no de repente te encuentras la impresora ahí con el fallo monumental y dices, hostia, ¿qué cojones ha pasado? Entonces es bastante interesante. Bueno, yo, por ejemplo, una de las funcionalidades es que, ¿sí? La cuestión de tener un servidor local en este caso sería por lo que has comentado, el problema que da la temperatura, etcétera, ¿no? O sea, tienes una apartada en una habitación, la impresora 3D, entonces como tiene monitorizado todas esas variables externas que pueden afectar a la impresión, ¿no? Sí, sí. Un compañero, Henry, me está preguntando claro, que por qué es importante la monitorización, ¿no? Que es porque así puedes tenerla en una habitación apartada y también eso es muy importante tenerla apartada porque no se suele hablar mucho de ello, pero es que la impresión 3D, la fusión de los filamentos es tóxica, ¿vale? El PLA no tanto porque viene del maíz, pero por ejemplo el PLA tiene un 40% de aditivado y ese aditivo cuando se funde es tóxico y más el ABS. Entonces es muy importante no imprimir, no tener tu impresora 3D en tu área de trabajo porque al fin y al cabo, si trabajas y hueles ese aire, es que es como una cosa que está en el aire, uno de los que más controlan impresión 3D lo ha dicho, pero nadie le hace ni caso, y como no hay pruebas, pues no se dice nada, pero es muy importante tenerlo en cuenta, y por eso tener la impresora 3D en otro lado y luego saber del enclosure es bastante importante. No importante, pero está bien. O por lo menos si vas a imprimir, puedes imprimir con la ventana abierta. ¿Y sí? Y para evitar esos gases tóxicos, ¿se podría encapsular la impresora 3D? ¿Eso también ayuda para que...? Sí, sí, sí. O sea, pregunta una compañera que si se puede encapsular la impresora 3D para quitar esos gases tóxicos. Sí, mira, aquí voy a hablar de los pros y contras bueno, realmente los pros, porque encapsular una impresora tiene solo pros. Y uno de ellos es que puedes poner un ventilador con un filtro el cual pues filtre esos gases tóxicos que hacen pues las impresiones como por ejemplo el ABS es bastante tóxico. Entonces, este tipo de medidas, además de eso, son bastante buenas. Que bueno, luego hablaré más de ello. Y bueno, esta es una funcionalidad que me gusta mucho de la impresora 3D, ya que Octoprint te da un servidor local. Entonces, claro, solo puedes controlar desde conectándote a la internet de tu casa. Pero hay plugins, por ejemplo, puedes crear bots de Telegram, los cuales desde cualquier lado desde tu casa puedes ver cómo está imprimiendo, te envía foto de cuando empieza a imprimir, te envía foto cuando deja de imprimir, puedes enviar un status que te envía una foto y te explica pues cuánto tiempo lleva imprimiendo, cómo va. Y pues para más o menos, esto es muy bueno porque tú cada X tiempo puedes enviarle eso y si estás haciendo una impresión muy larga, y a mitad te ha fallado, pues puedes pararla al momento. También hay un plugin muy importante que se me ha olvidado, perdón, que se llama el Spaghetti Detective, que es un plugin el cual lo que hace es, tiene un sistema de visión por computador el cual detecta hilitos, ¿no? Detecta como espaguetis. Claro, cuando detecta espaguetis es cuando es esto de aquí. Es cuando ha fallado algo de impresión 3D. Y es muy, muy bueno. O sea, también pasa, por ejemplo, si estás imprimiendo 3D y deja de imprimir y sigue subiendo, también lo detecta. Y cuando lo detecta, te envía un mensaje por correo o si lo tienes bien configurado, directamente para la impresión. Y es muy, muy interesante el Spaghetti Detective. También lo malo es que para una impresora es gratis, pero tiene determinadas horas al mes.
Pero bueno, si tienes una empresa de impresión 3D, pues la verdad es que es bastante interesante. Bien, bueno, como ya había avanzado, es muy importante el tema del enclosure. Por la cosa que hemos dicho de los gases tóxicos y además pues porque tener la impresora 3D encerrada te da pues bastantes... O sea, es muy interesante porque si tienes la impresora cerrada vas a tener un control del ambiente de la impresión 3D y vas a poder imprimir materiales que no podrías imprimir, por ejemplo, como el ABS. Un problema del ABS que os he comentado antes es que tiene problemas de cracking y de warping. ¿Eso qué es? Cuando hay corrientes de aire o diferencias de temperatura, el material se contrae y no se pegan las capas. Entonces, eso se rompe la pieza y no se puede hacer nada. Entonces, claro, si tú tienes la impresora cerrada, ese problema te lo ahorras. Y además, pues eso, te ahorras ese problema, te quitas el tema de los gases tóxicos, también puedes poner Octoprint de una forma más cómoda y poner iluminación, que es una cosa bastante guay, que yo también lo tengo. Bueno, reduce ruido y eso, y también pues lo proteges de si tienes animales, un gato que esté ahí molestando, pues, porque los gatos son muy curiosos con las impresoras 3D, se ponen a mirar ahí, y en fin, está bastante guay, la verdad. Y bueno, que realmente es muy baratillo, si te has comprado, porque el Octoprint te suele costar lo que te cuesta una Raspberry, unos 60 euros, una cosa así. Y el encapsulado se suele hacer con un mueble de Ikea que se llama LAC. Todo el mundo lo hace con el mueble de Ikea porque es bastante facilillo. Y te cuesta a lo mejor, a mí me costaron 3 piezas de mueble 25 euros. Y ya lo tienes, básicamente. Al final lo más caro es el metacrilato. Y si no lo quieres hacer tan fancy, pues te coges unas maderas y ya está, y lo haces perfecto. Y bueno, aquí es un poco las mejoras que puedes hacer, que como veis tenemos un montón de posibilidades a la hora de hacer mejoras en la impresión 3D. Y que hacen que que mejore mucho el funcionamiento y a la hora de detectar problemas y todo eso. Que, a ver, estoy comentando como un mundo muy alocado, donde tienes problemas cada 2x3, una locura, pero cuando al fin y al cabo no tienes problemas. Tienes problemas cada 2x3, pero son problemas mínimos, que lo arreglas y ya está, no es tan exagerado. Pero bueno, estoy avisando un poco de lo que podéis encontrar, porque mucha gente lo que hace es se compra una impresora 3D y no la quiere tocar, la quiere simplemente como si fuera una caja negra. Le da el botón de imprimir y te empieza a fallar de imprimir, te da pereza y le dejas ahí. Dices que es una mierda. Es que también es que tienes bueno, es más, el tema de impresoras 3D más baratillas, pues tienen también este problemilla, ¿no? Añadido. Y bueno. Bien, diseño 3D y slicers. Bueno, los que están en línea me están siguiendo, ¿me han puesto alguna pregunta? Vale. Bueno, espero que no estará aburriendo mucho. Luego, ¿sí? Bueno, hay una cuestión de todo el tema del filtrado de aire. Sí. Porque a la hora de encapsular lo que es la impresora, habrá alguna manera de reducirlo, ¿no? Porque si el juego será encapsulamiento metacrilato o alguna cosa así, y habrá que hacer un hueco para que el sistema de filtrado y demás... No Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi encapsulamiento, no tengo una foto por aquí, se me olvidó ponerle una foto de mi impresora 3D. Lo que tengo es, por detrás tengo una madera que está cerrada básicamente y tiene un agujero donde ahí tengo un ventilador. ¿Qué pasa? Que ese ventilador lo tengo conectado a un termostato que en fin, que puedo encenderlo y apagarlo cuando quiera. Porque claro, a lo mejor vas a imprimir PLA y no necesitas el ventilador. Entonces, claro, es importante tener la opción de imprimirlo cuando puedas o no. Entonces, sí, necesitas un ventilador, obviamente, para entre los metacrilatos o en cualquier lado. Y también, claro, es una cosa porque la gente suele poner un ventilador, pero ojo, cuidado, porque si pones un ventilador y lo pones en medio de la impresión 3D, si imprimes ABS, vas a tener el problema que te estabas intentando arreglar con el enclosure. Vas a tener el problema de ventilación y todas del ABS se te va a joder. Así que es una cosa también a tener en cuenta. Por eso, mi mueble de impresión 3D es un poco más grande. Es un poco así más grande y el ventilador está arriba, para mitigar ese problemilla. Bueno, y aquí voy a hablar también un poco del tema de diseño 3D y slicer, ¿no? Para que más o menos los que tampoco sabéis mucho, os quedéis con la idea bien de todas las partes, ¿no? De todas las etapas de impresión 3D.
que bueno, que para gente ya un poco experimentada, pues esto será una risa. Pero bueno. Bien, pues eso, la parte previa a la impresión 3D es irte a Thingiverse y descargarte un modelo 3D, o si no, hacerlo tú. Y una vez que tienes el diseño 3D, lo exportas a STL o lo descargas directamente en STL y lo laminas en un slicer, ¿vale? El slicer es lo que... Luego os hablaré de lo que son los slicers. Y el slicer genera un G-code, bueno, y que traduce movimiento de motores, temperatura, ventiladores, etc. Vale. Como veis, esto de aquí es un slicer, el cual, mira, como podéis observar, aquí lo que han hecho es se llama esto una, no sé si se llama balsa, perdón, se llama balsa. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una impresora 3D, la cual, porque hay algunas impresoras 3D que te vienen con la cama un poco ondulada. Entonces, si tienes ese problema, lo que haces es una balsa aquí, y imprimes la pieza sobre esa balsa, ¿vale? Que es como una capa de dos capas de filamento, e imprimes sobre aquí la pieza. Entonces, bueno, pues te quita ese problemilla, ¿no? De que esté como ondulada la base. Como aquí podéis ver los soportes, os había dicho antes, como veis aquí hay voladizos en que se están usando estos soportes que, como veis, están huecos por dentro, tienen poco volumen, pues para ahorrar material y para poder quitarlo más fácilmente. Y como veis aquí, el relleno no es sólido. Se suele usar pues una malla triangular, cuadrada. Al fin y al cabo, la mejor es la triangular. Bueno, también está el tipo abeja. Tampoco hay mucha diferencia entre malla y malla, la verdad. Bueno, pues diseño 3D. Pues, bien, esto es interesante porque cuando fui a Valladolid con mis compañeros de carrera, fuimos a una charla que nos dieron un poco así rapidilla sobre fabricación aditiva. Que bueno, fabricación aditiva es como la palabra elegante de decir impresión 3D, ¿vale? Es como, no es la palabra elegante, es más, fabricación aditiva comprende tanto el diseño 3D como impresión 3D y dirigida para maquetado, y más para industria. Entonces, bueno, en las charlas que me dieron nos explicaron que actualmente los sistemas de diseño 3D que se emplean son CATIA, SolidWorks, NSCAD Siemens y, bueno, también Fusion 3D, Blender y Inventor. Son básicamente todos estos, menos los de abajo que son los gratis, porque todos cuestan una pasta. Y bueno, dentro del diseño 3D nos podemos encontrar los tipos de diseño 3D. Está el diseño 3D por mallado o esculpido, que es más diseño 3D más artístico, ¿vale? Es para crear caras, crear figuras así muy, muy bonitas, la verdad. Y luego tenemos ya los tipo CAD. Los tipo CAD ya pues son los de tipos sólidos o superficies, que tú dibujas en 2D el diseño y lo extruyes. Y así haces formas y es más dirigido para el grado de ingeniería, porque al fin y al cabo creas piezas que... También puedes crear piezas que no son simplemente superficies, como ondulaciones y todo eso, pero al fin y al cabo para el tema de impresión 3D, bueno, para el tema de impresión 3D y también diseño para industrial y también para, bueno, son los más empleados, ¿no? Que me vais a contar. Y eso, y bueno, y como os había dicho antes, las aplicaciones más utilizadas en la impresión 3D, no en industria, perdón, en impresión 3D, es una Blender para diseño 3D artístico, que es una aplicación gratis, pero es una locura de aplicación, o sea, necesitas muchas horas para aprender cómo funciona. Pero bueno, si te vas a centrar en diseño artístico, pues diseño, ahora mismo no me sale cómo se dice. Pero bueno, si vas a hacer diseños así en 3D chulos, tienes ese perfil, pues Blender te interesa mucho. Además, es gratis, que tiene ese pro, y tiene un montón de comunidad detrás y un montón de tutoriales que te ayudan a hacerlo más llevadero, ¿no? El aprendizaje de este sistema. Tenemos también Autodesk Inventor, que es el que nos dan aquí en la Universidad de Alicante, en algunas titulaciones, que también está bastante bien, sí. Es más o menos parecido a Fusion 3D, pero Fusion 3D tiene menos modalidades y también tiene como más artístico. No más artístico, pero más rollo, más para presentaciones de maquetado y todo eso. Y bueno, y como os he dicho antes, pues en la industria actualmente se emplea pues CATIA, SolidWorks, Siemens, todos estos son de pago, Inventor, Fusion 3D y Blender.
Y bueno, y también es muy importante hablar de este tema porque están los... Porque tú cuando te descargas un modelo en 3D y lo pones a imprimir, puede que tengas problemas con las normales de los triángulos. ¿Qué pasa? Que los STLs es como una malla de triángulos, ¿no? Que hace el modelo en 3D. Y puede ser que al exportar al STL o al comprimirlos, pues tengas problema de que la normal, que es indica hacia dónde está la superficie, esté dada la vuelta. Entonces, claro, cuando lo pones en el slicer se vuelve loco y pone un hueco ahí. Pone que no hay nada. Entonces, si tú imprimes eso, vas a imprimir un hueco y te va a quedar algo raro. Entonces, se usan estas aplicaciones que está Mesh Mixer, Make Printable y MeshLab. MeshLab es la gratis. Mesh Mixer viene con Autodesk. Y Make Printable creo que te cuesta 4 euros la reparación, una cosa así. Pero vamos, que las tres son opciones viables. Y bueno, ya he hablado del diseño 3D, os voy a hablar de los slicers, que ya pues a lo mejor, si ya estáis iniciados en impresión 3D, sabréis más o menos cómo funcionan, pero bueno, así os lo explico un poco a todos. Bueno, a mí los principales, hay un montón de slicers, ¿vale? Actualmente, pero los principales son Cura, Simplify 3D y Prusa Slicer, ¿vale? Cura y Prusa Slicer son los gratuitos. Y Simplify 3D es de pago. ¿Qué pasa? Yo Simplify 3D lo estuve usando con una prueba gratuita y me encanta este slicer. Pero claro, cuesta a lo mejor 300 euros la licencia. Me gusta mucho porque a la hora de poner los soportes, todo el tema de la configuración está muy bien puesta, no tiene configuraciones raras que no te sirven de nada, está todo muy, muy limpio y muy esquematizado y mola un montón. A mí lo que pasa es que me empezó a dar problemas y me lo cambié por Cura. Y ahora mismo estoy empezando con Cura. Y bueno, está bien, pero echo de menos Simplify 3D, la verdad. Bueno, aquí tenemos Cura. Cura es el que emplea prácticamente la mayoría de los que se inician en impresión 3D, o la mayoría de la gente que está en impresión 3D, usa Cura. ¿Por qué? Porque es gratuito, lo usa un montón de gente, tiene un montón de configuraciones y lo bueno lo bueno de Cura es que tiene un montón de, por así decirlo, de plantillas de impresoras 3D. Por ejemplo, tú te compras una impresora 3D, buscas la plantilla de la impresora 3D, la pones y la pones a imprimir y sin tocar nada, te va de lujo. O igual tienes que cambiar algunas cosillas, ¿sabes? Pero Cura tiene ese pro, la verdad. Está bastante bien. Y mira, aquí como podéis ver, pues este es poniendo ya el STL y esta es la previsualización de cómo va a quedar, ¿no? Aquí está la figura, aquí están los soportes y un poco todo. Y bueno, Prusa Slicer es el slicer que ha creado Prusa, ¿no? Que es las marcas Prusa, que son un poco más caras, pero como os he dicho antes, son muy interesantes porque tienen muy buena calidad y la comunidad que hay detrás es muy buena. Y la comunidad ha creado este slicer y si tienes una Prusa, pues es muy recomendable que uses este laminador, la verdad. Y bueno, luego os voy a hablar más de configuración de slicers. Me voy a meter en Cura y os voy a explicar un poco algunas cosillas. Pero bueno, esto es más o menos por encima. Y bueno, ahora ya llegamos a la parte final de la presentación en la que os voy a decir, bajo mi punto de vista, las impresoras 3D que merecen la pena actualmente, si tenéis la idea de comprar alguna. Así que bueno, y voy a hablar de las 3 ramas, ¿vale? Porque es que hay muchas impresoras nuevas que son raras, pero yo me centro mucho en el tema de la comunidad. Si tú te compras una impresora 3D que no tiene comunidad, vas a tener un problema y te vas a volver loco. No vas a tener nadie que te ayude. Entonces, claro, es muy importante comprarte una impresora 3D que sea medio famosilla, que tenga comunidad detrás y que sepas, pues que si tienes algún problema, pues vas a tener gente con la que hablar y todo eso. Entonces, bueno, dentro de la rama de las Ender, la Ender 3 es una de las impresoras más conocidas, además de la CR10 V2, que luego hablaré de ella. La Ender 3 es una de las impresoras más baratas que hay actualmente, creo que por Banggood, que es por donde se suele comprar, creo que te la puedes comprar por 180 euros, una cosa así. Y va de lujo. Tienes que hacer algunas mejoras, obviamente, pero bueno, que imprime bastante bien, la verdad. Y luego está entre la Ender 3 y la Ender 3 Pro. ¿Cuál es la diferencia? Que la Ender 3 Pro tiene algunas mejoras que tú puedes hacer manualmente, pero que aquí ya están pues hechas, ¿no? En la Pro.
que, por ejemplo, tienen lo del fleje, que es lo de esta metálica que podías quitar. También tenían... ¿qué tenían más? ¿Qué tenían más? No me acuerdo. Bueno, y sí, los drivers silenciosos. Sí, perdón. Y bueno, también, y es lo mismo con la Ender 5 y la Ender Plus. ¿Qué pasa? Que la Pro, realmente, si lo haces tú mismo, te sale un poco más baratillo. Y si compras las cosas en AliExpress y todo eso. Pero bueno, si no quieres calentarte la cabeza, porque son mejoras que vas a querer hacer sí o sí, te compras la Pro y te quitas de movidas. Y entonces la Ender 5 la han sacado hace no mucho, me parece, y es una impresora tiene bastante buena pinta. Pues cuesta unos 300, ya se acerca a los 350 euros, 400, pero bueno, es una impresora bastante chula, la verdad. Bueno, de la rama de las Ender 3 recomendaría estas. De las CR, de las Creality, la Mini es la que tenemos en la UA, en la sede del IE Cubo. Pues yo recomiendo, la CR10 lo que tiene es que es de las impresoras que más se ha vendido. Bueno, no la CR10, la CR10 V2, pero bueno, es que esa impresora salió hace 5 años, creo. Entonces es mejor que te compres la S Pro o la CR10 normal. Aunque no recuerdo si no sé, bueno, la S y la S Pro las recomiendo mucho, la verdad. Más la S que la S Pro. Y bueno, y aquí llega ya las Artillery Genius. Yo tengo las Artillery, perdón. Yo tengo la Genius y está la X1. La única diferencia entre la Genius y la X1 es el tamaño de impresión. Y ya está, básicamente. Y la diferencia entre estas es que es una impresora muy barata, cuesta 200, la puedes comprar por 250, una cosa así, y tiene extrusión directa. Entonces, claro, si quieres imprimir flexible y cosas así, pues es muy baratillo y bastante viable. Y eso, bueno, y una cosa que os quiero comentar también como consejo de amigo, es que si os vais a comprar una impresora 3D, primero meteos dentro de los foros de cada impresora 3D, ¿vale? O si no dentro de los foros, por Telegram buscad chollos impresoras 3D, que es un canal donde suben pues chollos sobre impresoras 3D, sobre filamentos, sobre un montón de cosas. Entonces, claro, puedes comprarte tú en Amazon un filamento, por ejemplo, hay de muchas marcas, ¿vale? Por ejemplo, un GTEC, y la compras de normal y ahí puedes encontrar un código de descuento de 10 euros. Y es como, está muy bien conocer estos tipos de canales. Son bastante interesantes. Y también como impresoras 3D. Por ejemplo, últimamente, la Artillery Genius, que yo la compré por 270, creo, está a 250, 240 euros, una cosa así. Y es como te quedas en plan... Por eso, que está muy bien conocer estos canales, ¿no? Y bueno, aquí está un poco la bibliografía, que si queréis, estáis interesados, hablad con el presidente y os pasamos la charla pues para pues ver cosillas, ver cómo... Es muy interesante si quieres saber acerca del tema de los barrels, del tema de los nozzles, en fin, y el tema de todo el tema de los hotens, que es como lo más así avanzado e interesante, ¿no? Porque hay mucha información y hay páginas que son muy interesantes. Y bueno, aquí ya pues tiene la parte de dudas, si se ha quedado algo entre medias, algo que teníais pensado que queríais hablar, o sea, que queríais que yo hablara, o algo con lo que os hayáis quedado con dudas, una cosilla así. Cualquier cosa me podéis comentar ahora mismo. E incluso, no sé, si queréis... ¿Nadie? ¿Sí? Sí, bueno, yo tenía una duda. Es que quería saber si me puedes explicar un poco cómo sería hacer una impresión, pero de los colores. Si se puede hacer con una impresora de solo extrusor. Vale, sí. Preguntan impresión de 2 colores. Vale. Sí que se puede. O sea, claro, pero te refieres a una impresora 3D que no tiene el soporte de impresión de 2 colores, ¿no? Porque hay impresoras 3D que tienen 2 extrusores. O impresoras 3D que tienen un sistema de cambio de filamento. Por ejemplo, la Prusa, mirad, ya que he acabado un poco bueno, esto luego lo quiero enviar, pero bueno. Ya que he acabado bueno, es igual. Hay una impresora 3D que es la Prusa, no me acuerdo cuál es, pero puedes poner hasta 5 bobinas y te hacen el cambio de color. ¿Y qué pasa? Que realmente ahí me has pillado un poco porque impresoras 3D, sé que impresoras 3D que no tienes el sistema de cambio de filamento, se puede hacer. Pero ya creo que tienes que añadirle mejoras, como algún motor que haga el cambio o una cosa así. Pero yo he visto, por ejemplo, ¿tú qué impresora 3D tienes? ¿Tienes alguna? La Genius. La Genius. He visto en internet justo con esa, que esa sí que se le puede hacer.
Y bueno, el tema de software, pues en el Slicer hay una opción, en Cura, hay una opción de impresión dual, y eso sin problema. La cosa es ya el hardware que le metas. Porque actualmente sé que hay impresoras 3D, por ejemplo, está la Gitec, es una impresora muy barata, que ya tiene un compañero además, que ofrece la doble extrusión de color, el cambio. Pero ahora mismo con impresoras 3D que no tienen esa base no sabría decirte la verdad. Una pregunta, en la última diapositiva Sí. sería, bueno, los tipos de impresoras en la cama, en que se mueven en el headset, y la otra en el extrusor en el que se mueven en el headset. ¿Una diferencia? Te refieres a esta de aquí, ¿no? Sí. Pues la verdad es que sí, la diferencia es la... Claro, porque, por ejemplo, miraos, el problema de la Ender 3... Uy, perdón. El problema de la Ender 3 es que solo tiene... bueno, esta es la Ender 5, perdón. Bueno, la Ender 3... Bueno, no sé si la Ender... Bueno, ¿cómo? Esa es la 3. Esta es la 3, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que, por ejemplo, la Ender 3 solo tiene un eje un eje Z. Solo tiene un metal por el cual el motor hace que suba o baje, un usillo. Ahí, por ejemplo, la Genius lo que tiene de bueno es que tiene, aquí no se ve, pero tiene dos usillos y va subiendo por los dos. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más tengas, más estabilidad te va a dar del eje Z y menos vibraciones te va a dar. Entonces, claro, si lo que haces es subir la cama, pues te va a dar vibraciones mínimas. Además que el tema de los cuatro ejes, el movimiento en el eje Z y Y, hace que las vibraciones y el movimiento pueda ser muy rápido y bastante bueno. Pero vamos, sí, al final es el tema al final, si tienes una estructura robusta, lo que vas a hacer es que las vibraciones te las vas a quitar. Y pues así vas a imprimir mucho más rápido, vas a poder. Y ya estaría, Yo tengo pues... una duda. Sí. Sobre lo del tema de los materiales, yo estoy en biomédica y me interesa mucho lo de los biomateriales. Ah. A día de hoy no hay ningún tipo de material, aunque sea para impresoras más potentes, no hay ningún tipo de biomaterial que se pueda utilizar y que no sea tóxico o... Biomaterial, pero ¿te refieres para, por ejemplo, imprimir vasos o imprimir qué? Por ejemplo, yo el año pasado hice una conferencia sobre mi carrera y nos trajeron un corazón hecho en impresión 3D, pero que estaban investigando el tema de los biomateriales. Sí. Y me refería por eso, porque, por ejemplo, en mi rama pues, nos interesa pues, saber biomateriales para poder implementarlos y que no sean tóxicos o que sean perjudiciales para al final el cuerpo. Sí, ese tipo de impresión se suele hacer con las que he explicado al principio, si mal no recuerdo, con poliamidas y... Porque claro, al final son poliamidas y nylon, pero que es muy aditivado. Este de aquí. Que también se utiliza mucho para impresión de rótulas por ejemplo, te rompes un hueso. En Valladolid nos explicaron un caso de un famoso que había tenido un accidente y se había pues, hecho mucho daño en la cabeza y pues, pues el cráneo se había roto prácticamente. Entonces, con este método de impresión 3D, este de aquí, no imprimieron metal, sino imprimieron... No, creo que imprimieron titanio. O no sé no me acuerdo, no, perdón. Imprimieron un metal que era así muy ligero. Para solventar ese trozo de cráneo. Sí. Sí, entonces ese sí que lo vi. Pero es eso, en plan, que sería con este tipo de impresión solamente. Sí, con este tipo de impresión. Aunque vi un tipo de impresión que era impresión de 4D, que se podía imprimir pues, ese tipo de materiales, pero actualmente está en investigación y no se lleva mucho a cabo, la verdad. Pero vamos, es un tema muy interesante, la verdad es que me gustaría investigar un poquillo acerca de ello. Pero vamos, que sí, que es con este método. Bueno, preguntaban por aquí en la clase qué método, qué técnica de impresión 3D era la más favorable para imprimir ¿materiales cómo?
Biomédico, sí. Entonces, claro, te refieres más para tipo no, es que no me sale la palabra. Para sustitución, por ejemplo, de huesos. Sí, sustitución de huesos y eso sí. Sí, pues justo cuando fuimos a Valladolid nos explicaron un caso de eso mismo y lo hacían con ese tipo de impresión 3D. Que al final no es tan... Es muy cara el material es muy caro, es que es muy cara este tipo de impresión 3D. Pero lo que pasa es que tienes esa cosa que tienes una precisión muy alta. Y puedes imprimir ese tipo de materiales que sí, que el cuerpo no lo rechaza. Y, por ejemplo, sí que nos hablaron del tema del cráneo y vimos el cráneo y era una superficie que era muy parecida al hueso humano. Se veía muy bien y estaba muy chulo. Digamos, sí que es con el SLS.